Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy día vamos a continuar con lo que es mecánica circular. Vamos a ir resolviendo algunos ejercicios, desde los más simples desde un poquito ya a nivel tipo examen. ¿Ya? Entonces, permítame a ustedes compartir mi pantalla. Bien, entonces, voy a copiar directamente este ejercicio. A ver, no nos solicitan. No. Dice, determinar el tiempo en el que una bolita girará alrededor de un radio de 5 metros con una velocidad angular de 2 radianes por segundo, un ángulo de 20 grados, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo si esta velocidad se duplica, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta la bolita. Y nos preguntan también cuál es perdón, la fuerza que se ejerce sobre ella y su masa es de 1 kilogramo. Ok, entonces lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es, bueno, tendríamos lo que sería, ¿no? En este caso, un movimiento circular. Bueno, ya hemos hecho el dibujito de acá, ¿no? Entonces, este en realidad es un movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente habría que tomar en cuenta lo siguiente: circular uniforme. Vamos a tener que, bueno, mi ángulo va a ser mi velocidad angular por el tiempo, ¿no? Si nosotros despejamos el tiempo, entonces vamos a obtener, pues, simplemente que 20 entre 2 nos da 10 segundos, ¿no? Tendríamos 20 radianes, que sería el ángulo, y 2 radianes por segundo, que sería, bueno, una vez que tenemos esto, la velocidad angular va a ser relativamente simple, ¿no? Nos dicen que duplica
la velocidad angular. Pues, la velocidad angular va a ser dos veces la anterior. Entonces aquí tendríamos que, bueno, si se duplica la velocidad del tiempo, también se va a reducir a la mitad, porque son inversamente proporcionales, ¿no? Ahora, esta reducción del tiempo vamos a tener gracias a dos fuerzas, ¿no? Que es justamente la tercera pregunta, ¿no? Recordemos que por la segunda ley de Newton, podemos poner una sola. Entonces, una vez que hemos visto esto, nosotros podemos chequear lo siguiente, ¿no? Decíamos, por la segunda ley de Newton, pues tendríamos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Esa por aceleración centrípeta, ¿no? Pero recordemos que la aceleración centrípeta, que era la velocidad angular, omega, elevado al cuadrado por el radio, ¿ya? Entonces, para la primera parte, aquí tenemos una fuerza y para la segunda parte habría otra fuerza, ¿no? Muchos colocaron, por ejemplo, no, es circular uniforme, no existe fuerza, ¿no? Al ser circular ya existe aceleración, por lo tanto, si hay aceleración, hay fuerza, ¿no? Primer error que cometió harto en ese ejercicio, en ese examen, ¿ya? Entonces, lo primero que tendríamos sería 2 radianes por segundo, ¿no? 2 radianes por segundo. Entonces, vamos a el tramo, o con la primera velocidad, digamos. Angular, vamos a tener masa, hemos dicho aquí, la nueva masa es 1 kilogramo. Velocidad angular era en el primer caso 2 radianes por segundo, 2 al cuadrado. Y nos dicen un radio de 5 metros, ¿no? Entonces, 5 metros. 2 al cuadrado, 4 por 5, 20 kilogramos radianes en segundo cuadrado por metro segundo cuadrado, nos va a dar al final newtons, ¿no? Entonces esto sería 20
newtons. Esa sería nuestra primera fuerza, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con la segunda? Pues resulta que hemos dicho que esto se va a duplicar, ¿no ve? Entonces tendríamos 2 por 2, 4. 4 al cuadrado es 16, ¿no? 16 por 5, da 80 newtons. O sea, fíjense que cuando duplicamos la velocidad angular, la fuerza se cuadriplica, ¿no? Muchos han cometido ahí, tal vez por no resolver directamente, eh, el error de que, bueno, era una sola fuerza o peor todavía, han multiplicado por 2 y esta le han puesto 40, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta eso para el siguiente ejercicio, ¿no? Ir guardando circular. Entonces, iniciar una preguntita de ejercicio relativamente sencillo, ¿no? Entonces, tocaba a mí hacer justamente de esta parte la práctica. No sé si ya lo han empezado a resolver. ¿Quién contó? A ver, nos dicen sobre la barra de peso despreciable doblada en un ángulo de 53 grados y que gira con, con una rapidez angular de 1 radián por segundo cuadrado, o sea, en otras palabras, tiene una aceleración, bueno, aquí pongamos aceleración angular, para que no se confunda. De 1 radián se deslizará al millo. El coeficiente de fricción es de 4 quintos, ¿no? Entonces, nos dan es esta barrita inclinada. Entonces, tendríamos, bueno, inicialmente que tomar en cuenta algunas características, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que vamos a tener en esta barrita? En esta barrita la voy a volver a dibujar. Acá. Se dan cuenta que estoy aprovechando un ejercicio que he hecho, ¿no? Tendríamos inicialmente la distancia. ¿Cómo calculamos esa distancia? Bueno, este es un triángulo rectángulo que nos dice, bueno, este ángulo es 53 grados, por lo tanto, este radio sería, está al frente, esta distancia, o el seno de 53 grados, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Como que aquí hay un coeficiente de rozamiento, hay una fuerza de rozamiento, y por lo tanto, esa fuerza se equivaldrá directamente a, a, a lo que sería la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa, no? Que si nosotros hacemos un diagramita de cuerpo libre, vamos a insertar acá un dibujo, ¿no? Voy a colocar aquí la masa esta. Entonces, vamos a tener acá el peso. Tendríamos también la fuerza de rozamiento, ¿no? No hay más fuerzas. Bueno, la normal, pero normal. Entonces, un poquito los nombres, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa directamente con esto? Bueno, aquí tendríamos esas tres fuerzas, ¿no? Entonces lo voy a poner en diagrama de cuerpo libre. Para que no resbale, estas dos fuerzas tendrían que estar en equilibrio, ¿no? Perpendicular. De tal manera que, bueno, se mantenga girando, tomando en cuenta una aceleración centrípeta en este sentido, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos decir, ¿no? En este caso, la fuerza de rozamiento, aquí tenemos un ángulo de 53 grados respecto a lo que sería la vertical. Sí. Entonces, a ver, le pondremos más nombrecitos. Este sería el peso. Esa gravedad. Ahora, esto sería coeficiente de rozamiento por la normal, ¿no? Tendremos mu. Ahora, si el ángulo está acá, se va a replicar contra la vertical, porque aquí tendríamos
90 menos 53. Y respecto a la vertical tendríamos el seno de 53, perdón, el ángulo de 53, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos el ángulo respecto a este. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos mi normal también. Y el ángulo este se va a repetir donde justamente por acá, respecto al normal, ¿no? Este ángulo se repite. ¿Ya? Entonces, una vez hecho el diagramita del cuerpo libre, podríamos escribir. Este es el ángulo, entonces aquí tendríamos que en la normal, eh, por el, hasta el frente, seno de 53 grados, menos, o si quieren, perdón, más mu por la normal, por el coseno, está al lado, de 53 es el peso. Entonces podemos esa ecuación primero, escribiríamos la normal, seno de 53 grados, que sería la componente de este lado, menos, perdón, más, mu, mu, por la normal, el coeficiente de rozamiento por la normal, por el coseno de 53 grados, eso va a ser igual al peso. O si quiere menos el peso, va a ser igual a esa probabilidad. Igual a menos el peso, igual a cero, ¿no? Entonces en este eje no hay aceleración, ¿no? Ahora para este otro lado, ¿qué tendríamos? Tendríamos la normal menos, bueno, la normal en el componente horizontal, ¿no? Entonces pondríamos acá la normal, el componente horizontal de la normal, ¿cuál sería? Coseno de 53 normal por coseno de 53. Está en contra de mi aceleración centrípeta, entonces le ponemos negativo. ¿Y cuál estaría a favor? Mu por la normal por el seno de 53. Pondremos mu por ya no el coseno, sino el seno de 53. Aquí va a ser igual a la aceleración
centípeta, ¿no? Entonces, clase centípeta, ¿qué era? Masa por velocidad angular al cuadrado, velocidad angular al cuadrado, por el radio. Pero el radio, fíjense, según la figura, es d por el seno de 53. ¿Sí? Bueno, aquí nos estamos complicando, parecía, pero en realidad lo que tendríamos que tomar en cuenta es simplemente despejar de una de las dos la normal y hallar. Bueno, entonces en este caso, ¿qué es lo que nos están diciendo, no? Queremos ver la distancia, ¿no? Donde se desliza el anillo. Entonces voy a sacar de este lado la distancia, por lo tanto de esta voy a despejar la normal. ¿No? Entonces, esta, bueno, pongamos nomás donde he sacado el eje vertical y esto del eje horizontal. Entonces, de aquí despejaremos la normal. Lo primero que hacemos es pasar la gravedad al otro lado. Eso, perdón. ¿Ya? Luego factorizamos la normal y vamos a tener, por lo tanto, que esto se va aquí abajo sumado con esto de acá. Son las normales que esto ya no está ahí, ¿no? Entonces ahí tendríamos la normal. Aquí para no estar mm, con mucho lío voy a, pues, de esta segunda ecuación, lo voy a no despejar la normal, pero se lo voy a factorizar, ¿no? Entonces factorizo aquí. Y bueno, en vez de luego reemplazando, bueno, aquí nos piden, bueno, voy a poner esto primero. Ya, voy a duplicar esto, reemplazo. Eso es mi normal. Como podemos ver, aquí es relativamente simple despejar D. Despejamos D. Esto aquí no, se ve más bonito. Reemplazamos, estamos despejando, ¿no? Entonces,
Esto primero lo hemos puesto por acá. ¿Y que teníamos multiplicando a D? Tendríamos masa por velocidad angular al cuadrado, paréntesis, por seno de 53. No, podríamos operar un poquito si quieren, ¿no? A ver, eh, se me ocurre para no estar poniendo, bueno, masa con masa se me va, obviamente. Chao, entonces, luego este seno de 53 lo voy a meter arriba. Se divido por ambos sumandos. Seno entre seno, 1. Coseno sobre seno, cotangente, ¿no? Y ahora está más potable, ¿no? Entonces, veamos, reemplazamos los datos. D es igual, aquí tendríamos gravedad, esto es 9.8. Mu, hemos dicho que era 4 quintos de 5. Cotangente 53, nos lo vamos a sacar con la calculadora. Velocidad angular teníamos que era 1 radián por segundo cuadrado. Luego tendríamos, bueno, a ver, 8, seno 53 y bueno, 4 quintos. Ponemos también aquí. Eh, para que sea más interesante, lo voy a dividir aquí también entre seno de 53, ¿no? Digamos, hay que llevarlo al seno arriba y sería la cosecante. Voy a factorizar este seno. Y aquí lo voy a tener aquí. Sería 1. Y aquí tendríamos coseno sobre seno otra vez. Y sería cotangente. Se me van a perder. A ver, voy a hacer lo siguiente. ¿Ya? Aquí, para que se ubiquen, lo voy a dividir entre coseno de 53. ¿Ya?
podemos despejar también ahí directos. Me gusta colocar las ecuaciones de manera elegante. ¿Ya? Aquí también lo dividimos entre coseno de 53. Lo que hago arriba lo hago abajo. ¿Ya? Entonces, aquí distribuimos. ¿Qué vamos a tener? Bueno, las masas se me van, pues he dicho, ¿no? Este seno lo voy a mantener aquí. El coseno lo introduzco aquí. Seno sobre coseno, tangente, ¿no ve? Entonces, tendríamos por tangente. ¿Por qué? Porque con tangente no tengo la calculadora, ¿no? Solo por eso es el lío, por la tangente. Ahora, aquí tendríamos, no estoy poniendo seno sobre coseno acá, sino aquí adentro. Seno sobre coseno, tangente. Tangente. ¿Ya? Y el mu, chao. Nos quedamos simplemente, ¿no? Coseno sobre coseno es 1. Más elegante que toda esta cosa de aquí. Ahora sí podemos reemplazar 4 quintos por la tangente de 53 menos 1. Y abajo tendríamos un cuadrado por seno de 53 por la tangente de 53 más 4 quintos, ¿no? Ahora sí esto me sale más elegante y todo. Bueno, tendríamos gravedad que estaría en metros por segundo cuadrado, radianes por segundo cuadrado, me va a quedar en simplemente metros, ¿no? 8 dividido 5 por tangente de 53. Le resto 1. Para eso, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Lo dejo ahí. Seno de 53. Luego saco 4 tangente de 53 dividido entre 5. Esto, qué cachita, no está mal, ¿no? Tangente de 53 más 4 sobre 5. Bueno, entonces D me sale 0,39, 0,39 metros. Esa sería mi respuesta final. ¿Ya? Ok, voy a hacer otro ejercicio más. Vamos a empezar por lo menos a 4 ejercicios. Hoy día es la clase corta, lastimosamente, ¿no? Tenemos una esferita de masa M, ¿no? Que gira alrededor del eje vertical, tal como se muestra en la figura. Bueno, la figura la tenemos aquí.
figura. Y nos dice, la esferita está sujeta por medio de un cable inextensible, es decir, no se estira. Y se pide determinar el diagrama de cuerpo libre, la velocidad angular de la esferita, la frecuencia y el periodo, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta también que la gravedad la vamos a poner 10 metros por segundo y los ángulos alfa y beta serían 30 y 60 grados respectivamente, ¿no? Okay. Entonces, hacemos paso a paso. ¿No? Lo primero que nos dicen es el diagrama de cuerpo libre. Piensa paradito, ¿no? El diagrama de cuerpo libre lo vamos a tomar en cuenta. Si no, entonces colocamos aquí la esferita. Voy a copiar directamente, ¿no? Entonces, de un ejercicio de examen. Entonces ya lo tengo, pero vamos a copiar y explicarlo directamente el diagramita. ¿Listo? Entonces tendríamos la aceleración centrípeta. Vamos más elegante, por favor. Pero así. No, no, siempre los colegas lo hacen bonita. Ya. Tendríamos esta tensión de acá, ¿no? Que bueno, estaría para la primera parte de la cuerda. Y tendríamos la misma tensión, pero en este otro lado de la cuerda. Entonces, este vector directamente va a ser el mismo que este vector en magnitud. ¿Ya? Entonces, no está muy bien hecho el dibujo, la verdad. Vamos a mejorarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a mejorar? Vamos a poner realmente el tamaño que es. Y bueno, ahí estaría el ángulo, ¿no? Esto va a ser un poquito más acá. Y esto va a ser un poquito más acá. Bien, entonces, otra cosa que nos dicen es que este tamaño es de 6M. Y por lo tanto podemos sacar estas características, ¿no? Los ángulos acá 30 grados respecto a la... Pero mejor redibujarlo ya. Bueno, 6 metros directamente es este lado del triángulo. ¿Ya? Uno. Dos, aquí tenemos 30 grados respecto a la vertical. Más bonito. Y acá tendríamos 60 grados respecto a la vertical. ¿Ya? Entonces, son triangulitos rectángulos, ¿no? Ahora la tensión es la misma.
en ambos. Uno. Dos, el ángulo, o si quieren, el radio de giro va a ser para ambos el mismo. Ahora, aquí tendríamos la tensión coseno de 30 grados, ¿no? Sería la vertical. Vamos a poner con un colorcito de acuerdo a este. Y aquí tendríamos la tensión tenemos el ángulo de 30 grados, por lo tanto, al frente sería tensión seno de 30. Ahora para este otro, ¿no? Aquí al frente tendríamos tensión seno de 30 grados. Este radio lo vamos a poner aquí arriba para que esté. Y este otro lado sería tensión coseno, ¿no? Ahora la suma de estas dos fuerzas me va a hacer el peso, ¿no? Ahí. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre. ¿Hacia dónde está yendo mi aceleración centrípeta? Estamos tomando la que sería paralelo a este eje de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces ya habíamos hecho el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso B? Velocidad angular de la esferita, esta omega. Entonces, para ello nosotros tenemos que resolver sí o sí el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos del gráfico? Bueno, primero que nada tendríamos que encontrar lo que sería este, este radio de giro, ¿no? Este R que hemos dicho hace un rato. Entonces, para encontrar el R, ¿qué hacemos? Tenemos un triángulo que nos muestra 6 dividido, bueno, podemos decir el seno de 30 grados va a ser el radio sobre la longitud, ¿no? Entonces pondremos eso. Entonces decimos, el seno de 30 grados va a ser igual a L, que sería 6 metros, perdón, R dividido la longitud, ¿no? La longitud L pongamos, y esto va a ser igual a, bueno, si quieren ustedes, de aquí vamos a sacar, ya, más fácil, más directo esta cosa. ¿Cuál es la parte de acá? Si notamos que se tuviera un vector, ¿cuál sería la componente de acá? Sería 6 por el seno de 30. Entonces pondremos R va a ser igual a 6 metros por el seno de 30. No es complicado, para que estamos retrocediendo. No, esa es mi primera cuestión, ¿no? ¿Dónde sacar del gráfico?
Segunda cosa, ¿no? Nosotros tenemos que la sumatoria de las fuerzas en este eje tiene que ser cero, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Peso más gravedad del diagrama de fuerzas. Diagrama de cuerpo libre. Tenemos en el eje Y masa por la gravedad o menos yeah, tensión, coseno más tensión. Aquí está mal. Tensión, coseno, tensión por el coseno de 30 más tensión por el seno de 30, de 60, no, si quieren coseno de 30, coseno de 60, 60, 60, ya, tensión seno, tensión coseno, pero de 30, coseno de 60, es lo que pasa que no estoy, como estos dos son complementarios, el seno de uno es coseno del otro, por eso me estoy rayando entre comillas, ya. Entonces, esa sería nuestra primera ecuación. Eh, Luego tendríamos hacer la tensión, ¿no? Pues en este otro que tenemos, después que tenemos tensión seno de 30 más tensión de seno de 60, tensión, tensión por el seno de 30 más tensión seno de 60, y eso es igual a masa por mi aceleración centípeta, pero esto sería igual a masa, velocidad angular elevado al cuadrado por el radio. ¿Sí? Ahora una cosa interesante, que por las características que se ha puesto, ¿no? Por propiedades geométricas, esto
lo podríamos simplemente despejar y, bueno, no habría mayor lío. Pero como este es coseno y seno de ángulos complementarios, coseno de 30 más coseno de 60, esto va a ser igual a seno de 30 más el seno de 60. Y eso va a ser para cualquier par de ángulos complementarios, ¿no? El coseno de uno es igual al seno del otro. Entonces, solo en este caso podríamos hacer esto. Luego, factorizo aquí tensión. Y hago lo propio. Qué ejercicio tan bonito. Vamos aquí. Esto sería el eje era inicialmente. Y del otro eje tendríamos esto, ¿no? Ahora lo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Para ordenarnos un poquito, aquí le llamaremos la ecuación uno. Y esta de acá eh, al revés, sería el eje vertical. Y este sería el eje horizontal. Y esto le llamaremos ecuación 2. Entonces voy a dividir uno y 2 y voy a tener entonces 1. Y bueno, estoy dividiendo, entonces todo esto voy a poner aquí, igual, porque un término lo gana el otro. Si he dividido aquí, aquí también tengo que dividir. Y tendríamos esto. Ahora, por propiedad geométrica hemos dicho que esto es igual a esto. Y no podemos poner esa condición aquí después, ¿no?
Y masa se me va con masa. Tensión se va con tensión. Tensión con tensión. Este lado me queda así. Masa se me va con masa. Aunque esto lo podríamos reemplazar, pues siempre me va a dar uno, ¿no? Entonces, ¿en qué queda esto? Que toda esta cosa de acá es igual a uno. Bueno, de aquí despejo entonces esto. Decimos omega es igual a omega al cuadrado, ¿no? Entonces, si está en cuadrado, simplemente le sacamos raíz cuadrada. Y esto es igual a raíz cuadrada de 8 dividido R, pero R hemos dicho que era 6 seno de 30. En este caso, mi velocidad angular me va a dar en radianes dividido entre segundos. Entonces, ¿cuánto me sale mi omega? 8 6, 3, me sale 1,82 radianes por segundo. Entonces, este sería mi resultado final. A ver, para que no se me vayan, aquí tendríamos un diagramita de cuerpo libre. Fíjense hacia arriba tendríamos tensión coseno, tensión seno. O si quieren tensión coseno de 30, tensión coseno de 60. En este caso, estos dos son exactamente igual que estos dos. Entonces, solo en este caso, estas dos son exactamente el mismo módulo. Sin embargo, nosotros podríamos, creo que, insisto, ¿no? El periodo. ¿Cómo sacamos el periodo? El periodo es, bueno, la frecuencia. La frecuencia es inversa al periodo. La frecuencia es la inversa del periodo. Me piden acá el inciso C. Dicen la frecuencia, no la frecuencia, perdón. Hemos sacado la frecuencia angular, entonces esto no sería el resultado final. ¿Qué es la frecuencia? Por definición, esto no lo hemos puesto antes, tendríamos que omega, la velocidad
angular es igual a 2 veces por pi, 2 veces por pi, la frecuencia. Entonces, si nosotros tenemos de aquí, despejamos la frecuencia, pues, media. ¿Qué sería esto? Sería igual a omega dividido 2 veces pi. Entonces aquí reemplazamos 18,2 radianes por segundo sobre 2pi. También radianes, de donde lo estoy inventando radian, dígame. En realidad esto estamos tomando en cuenta que sería la frecuencia angular, ¿no? Entonces estamos multiplicando por un ángulo. De ahí estoy diciendo esto es radian, ¿ya? Entonces esto tendríamos que sería 0,289, 0,29 lo pondré directamente. 0,29. Entonces 1 sobre segundo me sale hercios. Ahora, por definición, el periodo T, esto es igual al inverso de la frecuencia, entonces sería 1 dividido F. Entonces, simplemente ponemos acá 2 sobre 0,29 hercios. Y eso me va a dar 3,45. Pues, 45, ¿qué cosas? 1 sobre hercios nos da segundos. Entonces, ahora sí, este sería el inciso C y este sería el inciso D. Inciso A el diagrama, inciso B la velocidad angular, que sería este de acá que hemos calculado. Si era un inciso. Inciso de esta velocidad, simplemente sacamos esto. Y bueno, de esto sacamos esto, ¿no? En realidad, esto es lo que calificaban los profes, ¿no? Que saquen bien el periodo. Necesito ver.
Ya, vamos a ir un poquito más, voy a tratar de hacer. Ya, por aquí con cuatro incisos. Ya voy a aprovechar este de examen. Dice, el disco de la figura parte del reposo y es acelerado uniformemente a razón de 5 radianes por segundo cuadrado. El bloque empezará a resbalar sobre el disco cuando la aceleración total del bloque alcance a los 9 metros por segundo cuadrado, ¿no? Considera el radio eh, 40.000, 400 milímetros, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Si el radio es 400 milímetros, pues entonces tendríamos que, esto es 0,4 metros, ¿no? No, luego tendríamos que la aceleración tangencial, o si quieren la aceleración total, ¿qué cosa va a ser igual? ¿No? La aceleración total, ¿sí? Va a ser la aceleración centrípeta cuadrado más la aceleración angular, tangencial al cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué sería cada una de estas? La aceleración centrípeta o la aceleración normal va a ser la velocidad angular al cuadrado, velocidad angular al cuadrado por el radio, este radio de acá, ¿no? Y esta aceleración tangencial, que va a ser igual, tendríamos que sería igual a alfa, también por definición, por el radio, ¿no? Entonces, estas tres definiciones las vamos a meter dentro de... Entonces, aquí voy a ponerlo esto aquí. La primera sería esto, cuadrado. La segunda es esto, elevado al cuadrado también. Operamos un poquito esto y va a ser igual a... bueno, tendríamos omega, radio cuadrado, podemos poner primero que nada, radio elevado al cuadrado. No, se distribuye, ¿no? La potenciación va a tener radio cuadrado aquí. Aquí tendríamos luego omega cuadrado, omega a la cuarta. Pues, omega a la cuarta. Más tendríamos luego alfa, es alfa elevado al
cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Es omega. Entonces, ¿qué va a ser? ¿No? La velocidad angular. Velocidad angular ser igual. Tenemos esta aceleración total cuadrado. Y esto pasa también a dividir. Dividir entre radio cuadrado. Y bueno, menos la aceleración tangencial al cuadrado. Aceleración tangencial al cuadrado. Esto está elevado a la cuarta, entonces sacamos raíz cuarta también. Ahora, si nosotros reemplazamos datos, ¿qué vamos a tener? Va a ser igual. ¿A qué cosa? Aceleración teníamos que era 5 radianes por segundo. ¿No? Radianes por segundo cuadrado. Luego tendríamos el radio. El radio hemos calculado ahorita que sería 0,4. ¿No? Y la aceleración total es 9. Esto me va a dar metro segundo cuadrado. El metro me sale radianes sobre el segundo cuadrado, lo que me sale directamente en radianes por segundo. Entonces está bien esto, ¿no? Entonces estos son radianes por... Ok, una vez que hemos hecho eso, pues esto me sale 4,68 radianes por segundo. Pueden comprobar, por favor. Los radianes por segundo. No, esto es entonces mi primer inciso, ¿no? Luego, el segundo inciso nos dice calcular el tiempo empleado hasta ese instante. Bueno, el tiempo va a ser tomado en cuenta con uno que sería la velocidad angular. Bueno, es un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? Entonces, para ello, diríamos que esta velocidad angular va a ser igual a la velocidad eh, angular inicial, velocidad angular inicial, más mi aceleración angular, alfa, por el tiempo, pero esto se me hace cero, ¿no? Porque mi velocidad parte del reposo. Como parte del reposo, dicho que omega sub cero como parte del reposo, movimiento circular uniformemente variado,
cero. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Tendría entonces que, disculpas, bueno, aquí nosotros despejar el tiempo, lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, el tiempo va a ser igual a esta menos esta dividido entre mi aceleración angular, pero como decíamos hace un rato, mi velocidad angular es igual a cero, entonces tendríamos que el tiempo va a ser, bueno, esto se hace cero, esta velocidad angular era la que hemos calculado, y aceleración angular era 5, de lo que me sale 0,96, ¿no? 5 radianes por segundo cuadrado, ¿no? Esto me sale 0,94, redondeando, segundos. ¿Qué más nos pedían? Nos pedían hallar la aceleración centrípeta. También la sacamos de acá, ¿no? Recordemos que la aceleración centrípeta, que era esta de aquí, ¿no? Entonces, la aceleración centrípeta va a ser esto, cuadrado, por el radio, que era 0,4. Y esto me iba a dar en metros por segundo cuadrado. Entonces, reutilizar. Esperamos, esto saldría 8,76 metros por segundo cuadrado.
Luego, ¿qué más me pide? La aceleración tangencial. La aceleración tangencial es esta de acá. Podríamos haberla sacado directo. Por otra cosa. Aceleración angular por el radio, ¿no? Entonces estaríamos hablando 5 radianes por segundo por 0,4 y me va a salir en también metros por segundo cuadrado, ¿no? Esto me sale entonces 2 metros segundo cuadrado, ¿no? Entonces ya habíamos cumplido los 4 incisos. Creo que ya se nos acabó el tiempo, estimados estudiantes, entonces vamos a tratar de hacer un par de clasitas extra, ¿ya? Ya está mal que ya está acercando los exámenes, tenemos un par de clases más y no está de más que hagamos un repaso final, ¿no? Bien, nos vemos entonces la próxima semana.